siempre soy muy intensa en el sentido de que hablo y les cuento sobre las teorías conspirativas del mundo. ¿Te gustan las teorías conspirativas? Sí, como el capitalismo nos degolla todos los días y Porque bebemos nuestra propia sangre. Yo de verdad soy muy fanático, me encanta leer las teorías conspirativas. Y pues eso, son tremendamente interesantes y de repente son incluso bastante oscuras, pero creo que hay mucha creatividad ahí en quienes las elaboran, en quienes las alimentan. Y insisto, creo que es muy interesante cómo se articulan, porque en todo caso, las teorías conspirativas son formas mitológicas. Son formas mitológicas de explicar acontecimientos humanos. ¿O no? Ah, sí, claro, ¿O no? También habría que ver hasta qué punto los mitos revelan cosas de la esencia humana y de la realidad, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, hay Platón, que en ese sentido usaba los mitos como una herramienta para explicar lo que él consideraba que era lo más real, que eran las ideas y demás. Pero exacto, el mito, como esta manera de comunicar y de explorar ideas de una forma metafórica y alegórica, pues eso, logra verdades que de repente a través de la ciencia o el periodismo no se pueden hacer. Por eso la novela histórica y la novela ficcional pues es tan interesante, porque son básicamente construcciones mitológicas, es decir, construcciones en todo caso conspirativas sobre la historia, sobre las cosas y demás. Y creo que también tiene como un elemento de relax, ¿no? Es decir, al final sabes que estás leyendo... ¿Pero una teoría conspirativa te relaja? No. Digo, a mí me pone muy nervioso. No, o sea, me relaja porque, ¿sabes? Hay como este chip de... Estoy leyendo algo que posiblemente sea mentira, ¿sabes? Okay. Entonces no me siento completamente comprometida a creérmelo, aunque nos dejan sembrada esa duda de ¿y si no? ¿Y si sí? Hay una serie que se llama Inside Job, no sé si ya la viste. Sí, he visto algunos. Está genial, ahí me fascina porque se burlan en todo lo que hay que burlarse de las teorías de conspiración, de que los Illuminati contra el gobierno profundo, y está genial, está muy genial. Pero justo lo que estabas diciendo ahorita acerca del mito, lo miramos, no sé si te tocó a ti también como materia, ¿sabes? Al inicio de, el mito, Homero y como... Y empezaban a desarrollar su pensamiento a través como de diferentes mecanismos, es que fue hace como 80 años. La verdad, no sé, no me acuerdo. Y pues esta parte como introductoria a la filosofía, al menos en mi experiencia, no le entendí nada. ¿De sobre qué es el mito y así? No, o sea, digo, no voy a decir nombres ni marcas, pero no entendí nada. Okay. Es decir, me costaba trabajo, como, ¿sabes? Además... tenemos el gran problema de la traducción. O sea, cuando ya nos traducen los textos, perdemos mucha esencia de lo que realmente se dijo. Pero, a ver, dame un ejemplo. No sé, por ejemplo, con el poema del Parménides. Ok. O sea, sí o sí tienes que tener una guía. Si tú te avientas el Parménides solo, vas a creer que le entendiste algo, pero como que toda la hermenéutica que tendrías que hacer no te va a salir jamás. Pues. Sí. Entonces... mi experiencia con el Parménides fue como que, ¿qué carajos es esto? Y mi segunda, bueno, tuve una experiencia antes con otro texto. Los nietzscheanos me van a matar, pero el texto de Así habló Zaratustra, yo lo quemé. ¿En serio? Te lo juro, no es broma. Tengo testigos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Te dio miedo? ¿Te frustró? ¿Te dio coraje? Okay. Yo tenía 15 años. Y fue algo... Pues o sea, 15 años leer Así habló Zaratustra. Hubiera salido mejor que me pusiera la soga a ver si dolía menos. Sí, no sé. Pero sí, te digo, me pasó esto curioso porque una maestra que tenía en la preparatoria tenía como una pila de libros y me dijo, llévate el que tú quieras. Y yo elegí ese dentro de todos, ¿no? Había otras cosas menos dolorosas que esas. Y yo elegí un libro que la edición que yo tenía era como de este tamaño y delgadito. Y las hojas parecían como de hoja de papel de tortilla, o sea, súper delgaditas. Y lo empecé a leer, me quedé como en la página 5. Pero no, aún no he alcanzado ese nivel lingüístico como para poder expresar lo que me hizo sentir ese texto. O sea, para mí el texto de Zaratustra fue una confrontación con mi mediocridad. O sea, no le entendiste. Nada. Entonces, pero además de eso, de frustrarte, pero ¿sentiste alguna otra cosa? Porque quemarlo me parece muy extremo. O sea, salió mi lado pirómano también, ¿no? Sí. O sea, no te entiendo, te quemo. No me parece el razonamiento lógico. No había manera de darle una sepultura decente. Es decir, había la opción de tirarlo, arrinconarlo, ponerlo debajo de la pata de la silla que estaba mal. O quemarlo. Y entonces la opción de quemarlo me pareció
Y ¿sabes? Fue todo un ritual, ¿sabes? Okay. Porque cuando lo estaba quemando, o sea, ¿cómo te explico? Cuarta hoja, lo vi, lo pensé y no pensé en nada porque no me salía nada. Entonces lo cerré, me levanté, agarré un encendedor y lo empecé a prender. ¿Pintaste un pentagrama? Lo empecé a prender. No. Sí, mi mamá está viendo esto, tú tienes que decir que no porque ella estaba testigo. Conseguí una gallina negra. Y dije yo, Nietzsche, yo te mataría a ti ahora. Sí. Pero sí fue un ritual. Okay. O sea, más allá de... Me parece medio extraño. No, es que es conspirativo, estábamos hablando del mismo tema, ¿no? Okay. Entonces, yo creo que ahí se abrió una brecha en la dimensión de la filosofía y algo pasó. Porque mientras estaba quemando, yo estaba literalmente como experimentando mi sensación de... no lo sé, como de mediocridad, de ignorancia, como que estaba sepultando, tratando de quemar esa parte, ¿no? Y es una anécdota que me gusta contarla porque hasta la fecha nunca le he entendido a Nietzsche. O sea, me siento como... No sé si a ti te pasa, pero yo de pronto siento que hay filósofos con los que no haces química. Ya, pues sí, claro. Es que hay muchos, hay filósofos como para todo, así como hay escritores para todo, hay películas para todo tipo de público. Creo que es natural que pase esto, que te sientas más identificado o identificada con algún tipo de filosofía. En particular, Nietzsche no es el más ameno de leer. O sea, leer cosas como de que a los débiles no hay que ayudarlos, sino a morir. O sea, leer este tipo de cosas en Así habló Zaratustra o en El Anticristo o en este tipo de textos es difícil, ¿no? Sin embargo, sí es bastante interesante ver cómo esta teoría digamos, del antivalor, como... O sea, voy a hacer aquí un breve lapsus nietzscheano para tratar de hacer una especie de apología al pobre de Nietzsche. Pero ¿En lo dionisiaco o en lo apolíneo? No. Nietzsche, creo, logró salirse un poquito, digamos, de esa dicotomía, ¿no? Lo que creo que tenía él en mente, fundamentalmente, era mostrar cómo la moral de su tiempo, la moral ilustrada, que todavía tenemos, la moral cristiana, europea y demás, pues es una moral construida, de alguna manera, sobre bases poco sólidas. Sí. Y que, por lo tanto, esta construcción histórica de estos valores morales... pues nos pesan a todos nosotros, los llevamos como cargas y eso nos impide, por ejemplo, poder comportarnos de una manera más libre. Es decir, por ejemplo, esta idea de Foucault creo que ejemplifica bastante bien esta idea de Nietzsche, que me gusta muchísimo lo que dice Foucault, que dice algo así como que históricamente se ha entendido que el cuerpo es la cárcel del alma. Sí. Sin embargo, esta idea o esta doctrina acerca de que el cuerpo es la cárcel del alma ha sido usada para reprimir a los impulsos del cuerpo. Por lo tanto, lo que en realidad ha ocurrido, lo que históricamente ha ocurrido con esta doctrina, es que ha sido esta doctrina, ha sido el alma, la idea del alma, la que ha sido efectivamente utilizada como cárcel para el cuerpo, es decir, para reprimir. Entonces, esa represión que ejercen los poderes morales, los poderes fácticos de las instituciones morales, para Nietzsche era algo tremendamente nuevo. No había habido todavía una denuncia tan clara como la habría hecho Nietzsche de este tipo de cargas tan pesadas que la sociedad europea habría producido. Que huele a capilla, ¿no? Eso exactamente. Y lo curioso es que después de todo esto, después de haber dado cuenta Nietzsche de que estos valores existían, y demás, pues la cuestión o la pregunta es cómo lo hacemos para quitarnos esta carga, ¿no? Y para actuar de una forma más libre. Y por eso su teoría del antivalor, ¿no? Sí. Que producir antivalores es lo que de alguna manera puede liberarte de la carga meramente moral. Y después de esa liberación, después de que te liberas de cosas como la compasión, como la caridad y todos estos valores que normalmente se les tienen muy alta estima, para Nietzsche eran las cargas más pesadas que llevamos nosotros, ¿no? Porque ni siquiera necesitamos que nos lo digan, sino que nos genera culpa desde dentro y demás. Pues el punto es que produciendo el antivalor de decir no, al débil ayúdalo a morir, este tipo de cosas. La eutanasia legal, por favor. No, pero es que es muy, muy brutal, ¿no? Porque pues esto también es muy mal interpretado. Pero el punto, insisto, de Nietzsche no era tanto matar a los débiles, no era esa su interpretación, no era la idea de producir genocidios y demás.
que por desgracia ha sido acusado, ¿no? Este filósofo de haber producido este tipo de motivaciones políticas. Lo que pretendía él era, después de haber derrotado el antivalor, llegar a algo así como un estadio de libertad en el que no tengas que decidir por unas imposiciones morales, sino que tengas una libertad de acción desde tu propia pues autonomía moral, ¿no? Que eso es básicamente el objetivo de la filosofía nietzscheana, ¿no? Ser autónomo. Pero por eso te digo, lo hace de una forma muy brutal, muy violenta, hace una denuncia muy, muy cruda de los valores morales, casi como Sade, que de hecho... A ver, ¿cómo Sade, Nietzsche en esta mesa? Dijimos que era algo relajado. Pues es que en la dialéctica de la ilustración, Adorno y Horkheimer los usan a los dos, tanto a Nietzsche como a Sade, para mostrarlos como ejemplos de denuncia de la moral ilustrada, ¿no? Sí. Y Sade, pues, ejemplifica perfectamente una exploración, ya, digamos, de la contraparte más perversa de los valores morales más cristianos, por decirlo de alguna manera. Por eso, Sade y Nietzsche lo que son intentos críticos que surgieron en la época ilustrada, de evitar estas cargas tan pesadas que la ilustración todavía nos sigue imponiendo a todos nosotros. Pues. Sí, y acabas de abordar un tema que a mí en lo personal me parece que es como fascinante de hablarlo, porque justo el tema de la traducción o la interpretación de los textos o de las frases que incluso podrías extraer de algún lugar, me parece que es lo que ha generado o ha propiciado tanto debate. Y eso al final termina siendo bueno, y yo repetidamente lo digo en las plataformas donde sea, que no hay que evitar el debate, es decir, el debate es sano, ¿no? El debate construye, el debate también te hace ver en qué posición estás tú, qué tanta capacidad tienes como para afrontar las cosas y todo. Y al final esta frase matona de Nietzsche de literalmente que había que matar a Dios o esto, sabemos que en su tiempo se interpretó de una manera literal. El Dios ha muerto, ¿no? Sí, el Dios ha muerto, ajá. Y cuando pasé del Zaratustra muchos años después y empecé a leer a Nietzsche y entendí que un libro te puede marcar la vida de manera contundente, porque yo iba con el prejuicio de Nietzsche para mí es inleíble, ¿no? Okay. Pero creo que si tienes un buen acompañamiento y tú tienes como esta epogé, ¿no? Como esta suspensión de tu juicio, posiblemente y te entre de alguna manera como, si lo quieres ver como un requisito académico o no, claro. Pero vaya, lo que les cuento no es como para que no los lean o hagan ahorita una secta de quemar libros de Nietzsche, ¿no? Porque realmente conozco a muchas personas que se autollaman nietzscheanos y es gente que rescata cosas interesantes. Y luego podemos hablar de las cosas negativas de los nietzscheanos. Ah, no, claro, bueno. Vaya que las tienen los desgraciados. Pero bueno, lo que te iba a decir es que hay una frase que me llamó la atención ahorita que contabas tu historia de quemar libros, que dice, donde se queman libros, se acaba quemando personas. Así que... Bueno, hasta el momento en mi defensa... Controlas tus impulsos, por favor. No, pero, ¿sabes? Esta frase de Dios ha muerto, recuerdo que miré una obra de teatro hace algunos años de Odín Dupeirón y traía una obra que se llama 2222. Entonces, no sé por qué habíamos mucha gente afín a filosofía en esa obra de teatro, que fue aquí en el teatro, el único que tenemos, decente. ¿En el Pablo? Sí. Okay. Y hubo una ronda de preguntas después de que se terminó la obra. Okay. Y no les voy a hacer como el spoiler por si la quieren ver, pero en la ronda de preguntas yo pedí el micrófono y entonces le pregunté que si él se había inspirado en Nietzsche. Okay. ¿No? Entonces me dice que... ¿Quién es Nietzsche? ¿Qué es un Nietzsche? ¿Cómo se come? ¿Es aguachile o cómo? Sí. No, al final me sorprendió porque el tipo sí lee de filosofía. ¿Tampoco? Entonces me contestó que sí, que tenía cierta inspiración en Nietzsche y sacó por supuesto, la vieja confiable de Dios ha muerto, porque justo toda su obra se desarrolla como en ese contexto. Okay. Entonces... Igual si en algún momento quieren verla, me parece que es una buena introducción a entender un poco esta frase y que si alguien no sabe y es la primera vez que escuchan que alguien diga que Dios ha muerto, pues no es más que otra cosa que lo que comentabas, Juan Diego, ¿no? Como esta parte de, oye, ya hazte responsable de tu vida, ¿no? O sea, como que el mundo está ahí para que tú construyas acorde a las cuestiones que bien pueden ser juzgadas o no, que tú consideras que pueden dirigir tu vida.